Y a mí me da mucho gusto. Y cuando lo presento aquí, donde sea, en otros países, me encanta presentar a Walt y Jolene Catlett. Bienvenidos. Ahora sí, pónganse de pie. Father, we're just so grateful Señor Padre, estamos tan agradecidos for your presence in this house. por tu presencia en esta casa. In your presence, Lord, Y en tu presencia, Señor, we are undone. tú nos deshaces. We are exposed Somos expuestos to the amazing love of God. al asombroso amor de Dios. Father, it says that you are always thinking of us. Señor, tu palabra dice que siempre estás pensando en nosotros. And your thoughts towards us are always good. Your thoughts towards us are always good. Y tus pensamientos acerca de nosotros siempre son buenos. Just go to it. No. Okay. And Lord, it says that your thoughts towards us number more than the sands of the seashores. Y Señor, también dice que tus pensamientos acerca de nosotros son muchos más que la arena en la playa. And when we wake up, Y cuando esperamos, you are there waiting for us. tú estás allí esperando por nosotros. The whole time that we were sleeping, Aún todo el tiempo cuando estamos durmiendo, he was thinking of you. Él estaba pensando en ti. And every thought that he has towards you Y cada pensamiento que Él tiene acerca de ti is good. es bueno. Thoughts to prosper you. Son pensamientos para prosperarte. And my brain just went dead. You know, it's a youth conference, right? Este es un congreso de jóvenes, ¿verdad? And is there ever a youth conference where Y they como en cada congreso de jóvenes, don't bring up Jeremiah 29:11? Alguien tiene que hablar acerca de Jeremías 29:11, que es lo que él estaba orando. But I like 29:12 Pero a mí me gusta Jeremías 29:12, because it says, "When you seek me, porque dice, cuando me buscas, you will find me. me vas a encontrar. When you seek me with all your heart, Cuando me buscas con todo tu corazón, you will find me." me vas a encontrar. Verse 12, Versículo 12. "And I will be found. Y yo me dejaré hallar. I will be found." Yo me dejaré encontrar por ustedes. He hides, Él se esconde, but he delights in being found. pero también le encanta que lo encuentres. It's great joy Es un gran gozo hacerlo. is when he lets us find him. Es cuando Él nos deja que lo hallemos. This weekend so far has been marvelous. Este fin de semana hasta aquí ha sido ya maravilloso. It's been times of great joy Ha habido momentos de grande gozo, and times of great seeking y tiempos de gran búsqueda, and times of being found. pero también tiempos de encontrarlo. When those
who have been hungry para aquellos que tienen hambre, have been met by him. han sido encontrados por Él. There's nothing greater Y no hay nada más grande que eso, than being found que ser encontrado by por him. Él. Pastor Juan Carlos, El pastor Juan Carlos, sometime during the early 90s, En un momento, en el principio de los 90, my wife and I made a trip to Dallas, Texas mi esposa y yo hicimos un viaje a Dallas, Texas, with pastors Steve and Melanie Warner con los pastores Steve y Melanie Warner and a few others. y con algunos más. That's the first time I ever met Juan Carlos. Y esa fue la primera vez que lo conocí a Juan Carlos. And it had already been prearranged that he was going back to Nebraska with us. Y ya se había acomodado que él iba a volver con nosotros a Nebraska. We were in a 15-passenger van, Íbamos en una combi para 15 personas and the air conditioner went out in Oklahoma City. y en la ciudad de Oklahoma ya para ese entonces se había apagado el aire acondicionado. It was in the middle of July, Estábamos alrededor de julio and unlike Argentina, y a diferencia de Argentina, which, by the way, I see we're at 52 degrees right now. que veo que estamos a 52 grados Fahrenheit, que son algo de 10 grados, 8 grados centígrados. You're welcome. Sí, de nada. Every year we come, Cada año que venimos we bring the 50s from traemos Nebraska. el mismo clima de Nebraska, lo traemos la misma temperatura acá. But it was 100 degrees in Texas. Pero hacía casi 40 grados en Texas. And so we piled in the van. Así que nos metimos ahí en la van, en la combi. There wasn't any air conditioning. No había ningún aire acondicionado en esa combi. But Pastor Melanie Y la pastora Melanie asked Juan Carlos a question. le hizo una pregunta a Juan Carlos. And we sat Y nos sentamos and we got as close as we could. y nos acercamos lo más que pudimos. The back of the van was empty La parte de atrás de la combi estaba vacía because Juan Carlos was holding court. porque Juan Carlos estaba ahí como en la corte. And about 20 minutes later, 20 minutos después, he would finish él había ya terminado de hablar and Pastor Melanie would ask another question. y ahí la pastora Melanie le preguntaba otra pregunta. We went about 8 hours, Y pasaron como 8 horas. and that was the pattern. The pattern. Y ese fue como el patrón. That was my first exposure. Fue mi primera exposición a Juan Carlos. It changed my life. Y eso cambió mi vida. It changed how I looked at my time with people. Cambió la forma que yo tenía de ver cómo pasaba mi tiempo con las personas. I learned that you don't waste time when you have access to a man of God or a woman of God. Aprendí a no perder el tiempo cuando tenemos acceso a hombres y mujeres de Dios. It's important that you honor the man or woman of God. Es importante que podamos honrar a un hombre o una mujer de Dios. We could have sat there and just wasted the time. Podríamos habernos sentado en esa combi y haber perdido el tiempo. But it was the most incredible use of time I've ever experienced. Pero fue el uso de tiempo más increíble que he vivido. In fact, I think we went home at that time and developed our prophet's chamber at our house. Y de hecho creo que después de ese tiempo que tuvimos, llegamos a nuestra casa e hicimos nuestro cuarto de profecía, cuarto de guerra. The greatest honor you can have is to have a prophet's chamber or a prophet's room. El mejor honor, lo mejor que podés tener es poder tener un cuarto, un lugar de profecía. So that you can open your home Para que puedas abrir tu casa
to the man of, or woman of God para que venga una mujer, un hombre de Dios. he who receives a prophet Y como dice la Biblia, aquel que reciba al profeta in the name of a prophet en el nombre del profeta, receives the prophet's reward. recibe la recompensa de ese profeta. I know Pastor Reuben knows what that's like. Y yo sé que el pastor Rubén sabe lo que significa eso. Well, just a little bit of background because it leads into what my message today. Voy a darles un poco de trasfondo para que podamos entender el mensaje que voy a dar en esta noche. I was 16 years old the first time I heard the demands of the gospel. Yo tenía 16 años la primera vez que escuché lo que el evangelio me llamaba. Both my grandparents, my grandfathers, my abuelos, Ambos abuelos míos were Methodist pastors. eran pastores metodistas. This is a Methodist school. Esta es una escuela metodista, por ejemplo. My mom and my dad were both godly people. Mi madre y mi padre eran hombres y mujeres, era un hombre y mujer de Dios. My dad spent many weekends as a lay pastor. Mi papá pasó muchos fines de semana trabajando también de pastor en el pastorado. But the first time I understood the demands of the gospel, Pero la primera vez que entendí lo que el evangelio me demandaba, I was 16 years old, yo tenía 16 años. and I don't know if this is exactly what I did, Y no sé si esto es exactamente lo que hice, but that was 60 years ago. No, not quite. That was 50 some years ago. y esto pasó hace más de 50 y algo de años. But at least the attitude of my heart Al menos la actitud de mi corazón, recuerdo, was I looked to heaven que cuando miré al cielo, and I said no. di- I said no. dije que no. The brevity of that decision Y la gravedad de esa decisión was that I found myself in Vietnam in 3 years. fue que luego, 3 años después, me encontraba en Vietnam. Now, we're Americans. We like to think everybody's world revolves around us. Y nosotros, los norteamericanos, nos gusta pensar que todo el mundo está alrededor nuestro. I realize that many of you have never even heard Y me of di cuenta, Vietnam. y me di cuenta que muchos de ustedes tal vez no tienen ni idea qué significaba Vietnam. But it was a war Pero fue una guerra that cost America 200 and some thousand people. No, excuse me, 50,000 dead. Fue una guerra que a Estados Unidos le costó más de 50.000 muertes. Not a very good place to go when you don't know God. Y esa guerra no era un buen lugar para ir si uno no conocía a Dios. But God knew me, Pero Dios me conocía and He chose me before the foundations of the earth. y Él me escogió antes de la fundación del mundo. And even though I had said no to Him, Y aunque yo le había dicho que no a Él, He said yes to me. Él me dijo que sí a mí. And He placed me in a place that was caught in this big gap of peace. Y Él me puso, Dios me puso en un lugar que tenía, era como si fuera en medio de toda esa circunstancia, un hueco de paz. And He placed me in a group where there were 3 young Baptist men. Y me puso en un grupo que había, en el que había 3 hombres bautistas. And the 4 of us Y nosotros 4 spent our time playing cards. pasábamos el tiempo jugando las cartas. Now, my grandparents would have said we lived in sin doing that. Y mis abuelos hubieran dicho que estábamos en pecado por hacer eso. But the alternative, Pero la alternativa, the other pilots in our unit los otros pilotos que estaban en nuestra unidad spent their time drinking and having, drinking. y los otros pilotos pasaban su tiempo tomando y bueno. I call that the goodness of God. Yo llamo a eso la bondad de Dios sobre mí.
When I got back, my wife and I were stationed in Alabama. Y cuando volví a Estados Unidos, mi esposa y yo nos pusieron en Alabama, nos posicionaron allí. Which is a southern state. Es un estado que está al sur de Estados Unidos. And there was this little Baptist lady lived next door. Y al lado nuestro vivía una viejita, una señora grande que era bautista también. And she prayed faithfully for us. Y ella oraba fervientemente por nosotros. If you ever think or question whether your prayers work or not, Y si alguna vez te preguntas si las oraciones sirven o no, we finally gave in to her invitations. finalmente en un punto terminamos accediendo a tanta invitación de esta mujer. And I went to church one night Y fui a una iglesia una noche and I heard the demands of the gospel once again. y oí otra vez lo que el evangelio me demandaba. And I grabbed the back of the pew Y me agarré de la parte de atrás del banco de and I held la on with all iglesia those I could. y me sostuve de ese banco de iglesia lo más que pude. And we went home that night Volvimos a casa esa noche and I said to my wife, y le dije a mi esposa, we're not going back until after next Sunday. y le dije, no vamos a volver a la iglesia hasta después de otro domingo. They were just starting what they called a revival week. Revival week. Estaban comenzando en esa iglesia lo que ellos llamaban la semana de avivamiento. So I knew if I went back, Así que sabía que si volvía a la iglesia en esa semana, I was going to hear that over and over and over again. iba a escuchar lo que Dios me estaba diciendo una y otra vez. But I was a cocky young warrant officer. Pero yo era un oficial del ejército muy engreído. I'd been the youngest pilot in Vietnam when I got there. Yo era el piloto más joven en Vietnam cuando llegué en ese momento. And there was just the attitude that I don't need anything, I'm good. Y yo tenía esa actitud de yo no necesito nada, yo estoy bien. Wednesday night, my wife got home from work. Y el miércoles a la noche llega mi esposa del trabajo I said, change your clothes, we're going back to church. y le dije, cambiate que nos vamos a la iglesia. We went to church, Llegamos a la iglesia, and I heard the gospel again. oí el evangelio de nuevo. And you know the verse that says something about humble yourself in the presence of God? Humble yourself, Una de las cosas que escuché era, humíllate delante de Dios and He will raise you up. y Él te exaltará. Once again, the message cut me. Otra vez el mensaje cortándome. And I'm back there, I'm holding on to the bench again. Y yo ahí agarrándome al banco de la iglesia. And my very thought was, I'm not going to go down there and make a fool of myself. Y mi pensamiento era, no voy a pasar ahí adelante y parecer un tonto. So instead, I stood by the door Así que en vez de hacer eso, me fui hacia la puerta that everybody had to go out, para que todo el mundo cuando salga, blubbering, bawling, todo el mundo salía llorando under the conviction of God. bajo la convicción de Dios. I got humbled. Y ahí fue donde vi eso y dije, bueno, voy a humillarme. But I got radically turned upside down follower of Jesus. Y allí fue donde me convertí en un seguidor de Cristo radical. I built my altar, Allí fue donde construí mi altar. and I was the sacrifice. Y yo era el sacrificio. At that time, En ese momento we became radical God chasers. nos convertimos en personas radicales que buscaban de Dios. My wife had been saved at a Billy Graham crusade a year or two earlier. 1 o 2 años antes, mi esposa había recibido al Señor en una de las cruzadas de Billy Graham, But she came back that same night. pero volvió esa misma noche. So God put us together, Así que Dios nos unió, nos puso juntos, and we have chased God never more than a few steps apart. y hemos buscado de Dios nunca más de algún que otro paso juntos. Siempre íbamos bien parejos buscando a Dios.
During that time, Y durante ese tiempo I experienced many Peniels. esper- Peniel. What did you, Jacob wrestling. Peniel. durante ese tiempo yo viví muchas luchas, muchas tribulaciones. And he began to teach me. Y ellos comenzaron a enseñarme. And he taught me how, because I asked him, I said, how can I know? Y yo preguntaba, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo aprender? How can you learn to distinguish your voice? ¿Cómo puedo aprender a distinguir tu voz? Hebrews 5:14. Hebreos 5:14. Because I've totally lost my place, we're just going to wing it. Me perdí de acá de las notas, así que vamos a seguir de acá. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Okay, I can't read that, but a very loose translation Y yo no puedo leer eso en español, pero una traducción media rápida says we learn to discern dice que aprendemos a discernir the difference between good and evil la diferencia entre el bien y el mal by practice. practicando. And the Lord took that and said to me, that's how you find out. Y el Señor tomó eso y vino y me habló y dijo, así es como te vas a dar cuenta, como vas a conocer. You think you hear the voice of God ¿Tú crees que oyes la voz de Dios? and you obey. Y tú te animas, obedeces. If it works good, Si sale bien, you heard the voice of God. oíste la voz de Dios. If it works bad, Si sale mal, you probably ought to stop. probablemente deberías parar. This works in many areas of our life. Y esto funciona en muchas áreas de nuestras vidas. When I was, I believe 15 years old, 15, Cuando yo tenía alrededor de 15 años, I spent about 6 months working in a hamburger drive-in. pasé más o menos 6 meses trabajando en una tienda, en un lugar de hamburguesas donde uno pasa con el auto, como el Automac. And there'd been times when it was fun, Y había momentos donde era divertido, but I didn't do it very long. pero ya hacía mucho tiempo que lo estaba haciendo. When I got out of the army, Y así que cuando salí del ejército, I found myself working at a brickyard, makes bricks. me encontré en un lugar, me encontré trabajando luego del ejército en un lugar que fabricaba ladrillos. And my job there was a shipping jefe, foreman. Mi trabajo ahí era jefe de envíos. And it wasn't a very difficult job. Y no era un trabajo muy difícil. So there was a lot of time that I could just walk between there were 2 different rail sidings. And so I could walk between them. Había como 2 lugares distintos donde yo podía simplemente caminar. And every day I'd have to go count the brick. Todos los días tenía que ir a buscar los ladrillos. And there was a lot of time that I could pray. Así que tenía bastante tiempo durante el trabajo para orar. And this was a time when we were praying a lot. Y esta era una época donde se oraba mucho. We were in church 6 nights a week Íbamos a la iglesia 6 noches por semana. because we wanted to be. Porque queríamos ir. We were hungry. Teníamos hambre. And the presence of God was real. Y la presencia de Dios era real. We were seeing miracles every day. Veíamos milagros todos los días. And the one day we didn't go have church, that one day we weren't, Y el único día a la semana que no teníamos reunión, we had a Bible study in our house. teníamos un estudio bíblico en nuestra casa. We also didn't have kids at the time. Tampoco teníamos hijos en ese momento. But as I was praying, Pero al orar, I started to have thoughts about working in a restaurant. comencé a tener pensamientos ahí en ese tiempo en el que trabajaba y oraba. Comencé a tener pensamientos me veía trabajando en un restaurante. And the more I prayed about it, Y cuanto más oraba sobre eso,
the stronger those thoughts were. esos pensamientos se volvían cada vez más fuertes. So I went and I applied at a restaurant. Así que hice una aplicación para poder entrar a trabajar en un restaurante. And over the next 4 or 5 years, Y en los 4 o 5 años siguientes, I worked for 4 different restaurants trabajé para 4 restaurantes distintos. in management in all 4. Trabajé en la parte de administración en los 4. And so I was getting a education in how to run a restaurant. Así que estaba siendo educado sobre cómo debía administrar un restaurante. So then at the end of that time, Así que al final de ese tiempo, I was managing a very successful restaurant. estaba administrando un restaurante muy exitoso. And the owner of the restaurant had his own airplane, Y el dueño de ese restaurante tenía su propio avión. had a great big diamond in the shape of a heart, Tenía un diamante en forma de corazón bien grande. and he changed his name to Hart. It was something like Hartzog or something. Y él cambió su nombre a corazón en inglés, a heart. And on a Monday, he was in the restaurant, Y los lunes él estaba en el restaurante and he sat there for an hour and a half of the busiest time of the restaurant. y se sentaba ahí 1 hora y media más o menos durante el tiempo más ocupado, más movido del restaurante. And like Wednesday, I got this wonderful letter from him Y un miércoles me llega una carta de este hombre, una maravillosa carta, of how wonderful everything looked. sobre qué tan hermoso se veía todo. And like the next day, Y al día siguiente the district supervisor walks in entra el supervisor del todo el distrito and gives me a choice. y me da una elección. I can move to Atlanta, Puedo moverme o mudarme a Atlanta, or I can move to Birmingham, Alabama. o puedo mudarme a Birmingham en el estado de Alabama. And so I said, I need to think about that. Entonces le dije, bueno, necesito pensarlo. And we talked about it, and we decided if we were going to move, we didn't want to move to either of those places. Y hablamos con mi esposa y decidimos que si nos íbamos a mudar, no nos queríamos mudar a ninguno de esos 2 lugares. So we're living in a town of a city of 250,000 people. Y vivíamos en ese momento en una ciudad de 250.000 personas. And in 5 weeks, Y en 5 semanas every door in that city was closed to me. se me cerraron todas las puertas de esa ciudad. It says there's a door that no man can open, Y dice la palabra que hay una puerta que ningún hombre puede abrir. and there's a door that no man can close. Y hay una puerta que ningún hombre puede cerrar. God had closed that city. Dios había cerrado esa ciudad para mí. And so one of my fathers in the Lord Entonces uno de mis padres en el Señor, uno de mis padres espirituales, just happened to be walking by our house. pasaba por mi casa It was really hard to do because we were on the very edge of the city. y era difícil andar de pasada por mi casa porque vivíamos sobre el borde de la ciudad. And he and his wife had a dream the night before Y su esposa había tenido un sueño la noche anterior, that we were moving back to Nebraska. que nos íbamos a mudar de nuevo a Nebraska. And he just had a very strong word that he agreed with that. Y él recibió también una palabra que estaba muy de acuerdo con esa visión, con ese sueño que había tenido la esposa. Now that was a confirmation to me because I had been thinking it was time to go home. Y eso para mí fue una confirmación porque yo ya hacía tiempo que venía pensando que era ya tiempo de volver a casa, volver a mi lugar. But my wife was very happy. Mi esposa estaba muy contenta. But we went home on Thanksgiving weekend. Y volvimos a casa el fin de semana de Acción de Gracias. At that time, that was known as Nebraska-Oklahoma weekend. Y ese fin de semana se conoce como el fin de semana de Nebraska y Oklahoma. Now, that's 2 American football teams. Eso es por los equipos de fútbol americano. Yeah. And but I got up that Friday morning Me levanté ese viernes a la mañana and I went into
Lincoln, Nebraska, y fui hacia Lincoln, Nebraska. and I went to this Runza Restaurant office. Y fui hacia la oficina de administración de unos restaurantes. And the president of the company was in the office. Y el presidente de la compañía estaba en esa oficina. He gave me an hour of time. Y me dio 1 hora de su tiempo. And then we shook hands and I left and went to try and have another interview. Y le di la mano, me fui para otra entrevista de trabajo. So I had I think 3 interviews that day. Y ese día tuve 3 entrevistas de trabajo. And when I got back to my mother and father-in-law's house, Y cuando volví después de esas 3 entrevistas a la casa de mis suegros, he had already called and talked with my wife. este presidente ya había llamado y ya había hablado con mi esposa. And his words to him or to her were something like this: Y las palabras de este presidente de esta compañía para con mi esposa fueron algo parecido así. I don't know why I'm doing this. No tengo ni idea por qué estoy haciendo esto. I have since learned He aprendido desde ese entonces that anytime you hear somebody say that to you, que cada vez que alguien te diga eso, que no sé por qué estoy haciendo esto, you need to pick up, you need to listen. necesitas escuchar bien. In fact, you can already start to get up and jump and shout. Para que ya te vayas preparando para Because saltar de gozo. you're about to hear Porque estás a punto de escuchar the favor of God el being favor poured de out on Dios your life. derramándose sobre tu vida. The favor of God El favor de Dios is the opportunity es la oportunidad. for the blessing of God to be released in your life. El favor de Dios es la oportunidad para que la bendición se derrame en tu vida. I still work for that man. Aún al día de hoy trabajo para este hombre, Actually, for his children. para sus hijos en realidad. But I have 4 restaurants. Pero tengo 4 restaurantes. God opens doors that no man can shut. Dios abre puertas que ningún hombre puede cerrar. And he closes doors that no man can open. Y Él cierra puertas que ningún hombre puede abrir. I call this message Dreaming with God. Llamo a este mensaje Soñar con Dios. But Bill Johnson already took that. Pero Bill Johnson ya me ganó con ese título. Yeah. He wrote a book called Dreaming Escribió with un libro God. que se llama así. Ephesians 3:20, and I want you to read it from here. Okay? Efesios 3:20. In Spanish. Okay, I'll read it and you just translate it. I know, okay. Never doubt God's mighty power Nunca dudes el poder poderoso de Dios to work in you que puede trabajar en ti and accomplish all y this. cumplir todo esto. He will achieve infinitely more than your greatest request. Él podrá alcanzar infinitamente más de lo que tú puedas pedirle. Your most unbelievable dream Tu sueño más increíble, and exceed your wildest y imagination. Él puede exceder aún tu imaginación más salvaje, más loca. He will outdo them all. Él puede hacer mucho más de todo eso. For his miraculous power constantly energizes you. Porque el poder milagroso de Dios puede constantemente darte energía. Ephesians 3:20. Efesios 3:20. And that's from the Passion Translation. Eso es de la traducción en inglés que se llama Passion. The Amplified is almost as good. Y la Biblia amplificada es también parecida, casi igual. Your wildest imagination. Tu imaginación más loca. If you have a dream Si tú tienes un sueño and you can line everything up in order, y tú puedes acomodar todo y ponerlo en orden, it might be a good dream. tal vez puede hacer que sea un sueño bueno.
But a God's dream Pero un sueño de Dios is something you can't do unless God intervenes. es algo que no vas a poder cumplir a no ser que Dios intervenga. We got back to Nebraska with nothing. En ese entonces volvimos a Nebraska con nada, absolutamente nada. Nothing. Nada. And a year later, Y un año después, the president is asking me if I want to buy 10% of the store we're about to open. un año después, el presidente me preguntó si yo quería comprar el 10% del nuevo local que estábamos por abrir. I didn't have anything. Yo no tenía nada, And I had a word from God pero tenía una palabra de Dios, going back 8 years. una palabra de hacía 8 años atrás, Owe no man anything. que no le deberás a nadie nada. And we owed no man anything for 7.5 of those 8 years. Y durante 7 años y medio de esos 8 años no le debíamos nada a nadie. After much soul searching, Y luego de buscar mucho en mi alma, her mama signed a loan for $6,500. la mamá de mi esposa, mi suegra, firmó un préstamo Yeah. por $6,500. In 6 months it was paid for. En 6 meses lo terminamos de pagar. Okay, I'm going to skip ahead, okay? Y voy a seguir adelante. The important thing when you're dreaming with God, Lo importante de soñar con Dios you have to pray. es que debes orar. You have to pray so you can hear His voice. Debes orar para poder oír su voz. If you pray and you hear His voice, Si oras y puedes oír su voz, you have to be willing to go, yes. debes estar dispuesto a decir sí. Sometimes you have to be willing to say, no? A veces, Okay. a veces debemos estar dispuestos también a decir no. Bueno, está bien. Okay. And this is, I'm going to finish with this. Y con esto termino. Ephesians 1:15, Efesios 1, and you can read it from 15 to 20. Yeah. When it comes up. Efesios 1:15, del 15 al 20. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Early in our walk, Cuando comenzamos a caminar con Dios, we had the prophet Kenneth Hagin come to our church. el profeta Kenneth Hagin vino a nuestra iglesia And he had a message called The Authority of the Believer. y él tenía un mensaje que se llamaba La autoridad del creyente. And it's on YouTube. Está en YouTube, It's 3 hours. son 3 horitas, It's amazing. está tremendo. If you understand English, it's fun. Si saben inglés, lo van a poder entender bien. But in that message, he talks about this particular set of scripture. Y en este mensaje él habla sobre este versículo en Efesios. And he says that he took these 4 or 5 verses, Y él dice que él tomó estos 4 o 5 versículos and every day y cada día he would read and pray these scriptures. él leía y oraba este pasaje. And you take and put
you make it personal is what you do. Y lo que haces es tomar ese mensaje y hacerlo personal para ti. It says, I make mention of you in my prayers. Dice, los menciono a ustedes en mis oraciones, dice el versículo. That the God of our Lord Jesus Christ, Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, the Father of glory, el Padre de gloria, may give to me os dé, the spirit of wisdom me dé a mí el espíritu de sabiduría and y revelation revelación in the knowledge of en him. el conocimiento de Él. That the eyes of my Que understanding los ojos de mi entendimiento would be opened, sean abiertos that I might know para que yo pueda saber what is the hope of his calling, cuál es la esperanza de su llamado, what are the riches of the glory of his inheritance cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia in the saints, en los santos and what is the exceeding greatness of his power y cuál es la grandeza de su poder towards us who believe, hacia nosotros que creemos, according to the working of his mighty power. de acuerdo al labor de su poder. And as you begin to pray this, Y cuando oramos esto, he will begin to open the eyes of your understanding. Él comenzará a abrir los ojos de tu He will begin entendimiento. to give you an opening of the knowledge of him. Él comenzará a darte una apertura sobre su conocimiento. That you would begin to understand the riches of his glory. Comenzarás a entender las riquezas de su The gloria. inheritance is yours. La herencia que es tuya. What is the exceeding greatness of his power at work within you? ¿Cuál es la grandeza de su obra en ti? As I begin to pray this, Y cuando yo oro esto, he began to open the eyes of my understanding. cuando yo empecé a orar esto, yo veía cómo Dios abría los ojos de mi entendimiento. He began to show me things. Y comenzó a mostrarme cosas. Things that I wasn't getting anywhere else. Cosas que yo no estaba recibiendo de ningún otro lado. And at times it was very difficult. Y los tiempos esos eran difíciles. Because those who pastored me Porque aquellos que me pastoreaban didn't see the same things. no veían lo mismo que yo. But over the years, Pero a través de los años, these revelations are being preached everywhere. estas revelaciones comenzaron a ser predicadas en todos lados. When I first received my call, Y cuando recibí mi llamado por primera vez, it would have been about 1974. debe haber sido alrededor de 1974. And back then, if you received a call, Y en ese tiempo, si recibías el llamado, there was only one call you could have. había solo un llamado que podías recibir. That was to the ministry. Era el llamado al ministerio. I wasn't called to be a pastor. No me llamaban a pastor, a ser pastor. I was called to be a businessman. Me había llamado a ser un hombre de negocios. I was called to be a God chaser. Dios me había llamado a buscarle. Today, Pero hoy they speak about the 7 mountains. se habla sobre este tema. And one of those is to business. Y una de las cosas que se habla en este tiempo es el llamado a los negocios, The education, a la educación, to medicine. a la medicina. I can look it up and see, but there are other areas in life that are just as important to God. Hay un montón de áreas que son tan importantes para Dios de la misma manera. And they're just important to the church. Y son de igual importancia en la iglesia. That we might live a peaceable life. Para que podamos vivir una vida apacible. Government, En gobierno, the media, en las redes sociales, los medios. whether it be newspapers or radio, Puede ser radio, diarios, TV or the movies. televisión, el cine. The church in America, La iglesia en Estados Unidos, we ceded those things off that we gave away. vemos todas esas cosas que le entregamos, que nos deshicimos de ellas. We gave away those areas of influence. Nos deshicimos de todas esas áreas de influencia. And now we're paying for it. Y ahora estamos pagando el precio por eso. The church is declining La iglesia está decayendo and the world is ascending. y el mundo está ascendiendo. But the church is waking up. Pero la iglesia se está despertando. The church put in God's man La iglesia puso a un hombre de Dios to be president of para our que sea country. presidente de nuestro país. I didn't say a godly man.
No dije que sea un hombre en Dios, I said God's man. sino el hombre que Dios puso. And he is standing up Y él se está levantando for areas that are important to God. en áreas que son importantes para Dios. He's the first president to stand up for life. Él ha sido el primer presidente en levantarse por la vida. A curse of our nation. Una maldición sobre nuestra nación. But he's standing up. Algo que él se está levantando en contra de eso. It's important Es importante that we dream with God. que soñemos junto a Dios, Whether it's as an individual, ya sea como individuos, as a family, como familia, as a business, como empresa, as a church. como iglesia. Pastor Juan Carlos mentioned our church. El pastor Juan Carlos mencionó nuestra iglesia. That didn't happen because we had an attitude of que sera, sera. What will be, will be. Y no es porque tengamos una actitud de que lo que será, será. We had times of fasting and prayer. Hemos tenido tiempos de oración, de ayuno. There were times when a 40-day fast. 40-day. Fasting, seeking God's purpose and His guidance. Hubo tiempos que hemos pasado 40 días de ayuno buscando el propósito de Dios. We had times, every day there were people in the sanctuary praying. Todos los días había personas allí en el santuario orando. We were asking Father to rend the heavens and come down. Y pedíamos, Padre, desciende de los cielos, desciende a este lugar. We had times when we would have services 6 nights a week. Hubo tiempos donde teníamos reuniones 6 noches por semana. There was time when the revival in Toronto broke out. Cuando se soltó un avivamiento sobre la ciudad de Toronto, My pastor and his wife, they went for a week. mi pastor y su esposa fueron allí a ese lugar por una semana. When they came back, we had meetings. Y cuando volvieron tuvimos reunión. My sons went forward and received prayer. Y mis hijos pasaron adelante y recibieron oración. And they were marked for life. Y fueron marcados de por vida. When Brownsville broke out, Cuando se soltó el avivamiento en Brownsville, they went down. ellos también fueron a ese lugar. We went down 5 different times. Y fuimos nosotros también 5 veces distintas. Pastor Steve and Pastor Melanie, El pastor Steve y la pastora Melanie, they would chase every sound of revival that came. ellos persiguieron cada sonido de avivamiento que había. And they would come back Y volvían and they would bring it to y Nebraska. traían eso que estaba en esos lugares hacia Nebraska. Pastor Juan Carlos El pastor Juan Carlos would come to Nebraska. venía a Nebraska. And he just didn't go to Grand Island, but he came to North Platte. Y no solamente iba a Grand Island, que es donde viven los Warreners, sino también venían a mi ciudad. And he would bring the fire of God. Y traía el fuego de Dios. The MVI fathers Los padres de enviar came to Nebraska and they poured into the state. vinieron hacia Nebraska y derramaron sobre el estado de Nebraska. It's been 25 years. MVI has been pouring into Nebraska. MBI han pasado ya 25 años y los padres de MBI, vinieron y soltaron y derramaron del fuego de Dios sobre nosotros, sobre nuestro estado. Much of what happened Y mucho de lo que sucedió came about because our pastor knew how to dream with God. Mucho de lo que sucedió pudo suceder porque nuestro pastor tenía un sueño sobre ese lugar. The heavens over North Platte, Nebraska opened up. Los cielos
sobre mi ciudad, sobre North Platte en Nebraska, los cielos sobre mi ciudad se abrieron. We had a couple come in one night, Tuvimos un matrimonio que vino una noche and we were having a board meeting, but we were way in the back of the church. y estábamos en una reunión como de directorio, pero estábamos en la parte de atrás de la iglesia. And this couple come in and very humbly said, we would like to share our story with you. Y entró un matrimonio a la iglesia y muy humildemente vinieron y nos dijeron, nos gustaría compartir nuestra historia con ustedes. The man was in the process of changing his location of his work. El hombre estaba en el medio del proceso de poder cambiar su ubicación en su trabajo. They lived in Chicago, and were moving to Denver. Ellos vivían en la ciudad de Chicago y se estaban mudando a Denver. So 3 or 4 times he had driven past our city. Así que 3 o 4 veces él había pasado en el auto por nuestra ciudad. And he would go home and he'd tell his wife about what would happen as he would pass through North Platte. Y él llegaba a su casa y le contaba siempre a su esposa de lo que sucedía cada vez que él pasaba por mi ciudad. So she rode with him this time because she wanted to experience what he'd been experiencing. Así que en uno de esos viajes la esposa le dijo, yo voy con vos porque quiero experimentar lo que vos experimentás cada vez que pasás por esta ciudad. As they would come over the hill, Y cuando pasaban por la colina, down into the flat of the interstate, y llegaban a ese valle donde estaba la ruta interestatal, the atmosphere changed. la atmósfera cambiaba. And they felt it, they discerned it, they knew it. Y cada vez que pasaban con el auto la sentían, la discernían, la conocían, la sabían. And when they'd pass out on the west side of the city, Y cuando pasaban por la zona oeste de la ciudad, the atmosphere would change again. la atmósfera volvía a cambiar. And they just wanted us to know that whatever we were doing was working. Así que ellos entraron a nuestra iglesia y nos dijeron que queremos que ustedes sepan que lo que sea que estén haciendo en este lugar está funcionando. Dreaming with God Soñar con Dios is so important. es tan importante. See, we all have a destiny. Todos tenemos un destino. We've heard that from Pastor Jay last night. Y lo escuchamos del pastor Juan Carlos. And we heard it again this morning from Pastor Erin when she was sharing about the promise. Y lo oímos también de la pastora Erin, que nos compartió hoy a la mañana cuando contaba sobre su propia promesa. I want to go to, and then with this we'll finish. Quiero ir al último I want to versículo. go to Psalms 139. Salmo 139, 17. Bien, Salmo 139, versículo 17. Yeah, go ahead. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. You saw all things. Tú viste todas las cosas. You saw me growing, changing in my mother's womb. Perdón, versículo 16. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas, aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. That's my fault. I can read the numbers. Es mi culpa, podría haber leído los números, pero no lo hice. You saw all things. Tú viste todas las cosas. You saw me growing Me and viste changing crecer. in my mother's womb. Me viste crecer, me viste cambiar en el vientre de mi madre. For every detail of my life Y por cada detalle en mi vida, was already written in your book. todo estaba ya escrito en tu libro. You established the length of my life Tú has establecido lo largo de mi vida before I ever tasted the sweetness of it. antes de siquiera probar la dulzura de la vida.
There's a book in heaven Hay un libro en los cielos that has your name on it. y tiene tu nombre. And in it is written down everything that you are supposed to accomplish Y in your life. y en ese libro están escritas todas las cosas que se suponen que debes cumplir, que debes alcanzar en esta vida. Our job Nuestro trabajo is to figure that out. es poder darnos cuenta de eso. The good news La buena noticia is that he says es que Él dice that he's going to accomplish it. que Él va a cumplirla en nosotros. That he always accomplishes Que Él siempre cumple what he sets his. lo que Él His se heart propone, lo que Él propone en su corazón. It can take a long time Puede tardar mucho tiempo or it can take a short o time. puede tardar poco tiempo, Our dreaming with him pero al soñar con Él, helps us to shorten the time. ayudamos a poder acortar ese tiempo. So here's what I'd like to do. Así que esto es lo que me gustaría hacer. I would like you to stand where you are. Me gustaría que se pongan de pie allí donde están. And I want to pray this prayer over you. Y quiero orar esta oración sobre ustedes. And I want you to know this is something you should do every day. Y quiero que sepan que esto es algo que deben hacer todos los días. It's not going to hurt if you don't, No les va a hacer nada si no lo hacen, but it will help if you do. pero sí les va a ayudar si lo hacen. And I'm doing this as a demonstration Y estoy haciendo esto como una especie de demostración to you how to do it. para que ustedes aprendan cómo hacerlo. I'm a very practical person. Soy una persona muy práctica And I always ask God to give me, to show me why. y siempre le pregunto, siempre le pido a Dios que me muestre por qué. Show me how. Muéstrame cómo. Okay, if everybody, the receiving position. Todos pónganse en posición de recibir. I want to put a gift in your hand. Quiero poner un regalo en tus manos. So, I make mention of you in my prayers. Como dice la palabra, yo te menciono en mis oraciones That the God of our Lord Jesus Christ, que Dios, el Señor Jesucristo, the Father of glory, el Padre de Gloria, may give to you te dé a ti the spirit of wisdom el espíritu de sabiduría and revelation in the knowledge of Him. y revelación en el conocimiento de Él. The eyes of your understanding being enlightened, Oro para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, or the eyes of your understanding being open, para que sean iluminados, that you may know para que sepas what is the hope of His calling, cuál es la esperanza de su llamado, what are the riches of the glory of His inheritance, in cuáles the son las saints, riquezas de la gloria de su herencia and what is the exceeding greatness of His power towards you who believe. y cuál es la grandeza en sobremanera que el Señor tiene en su poder para con los que le creen, According to the working of His power within you. de acuerdo a la obra de su poder en ti. Toma unos segundos, por favor. Ahí donde está, con tus ojos cerrados. It's one thing to have a dream. Una cosa es tener un sueño, It's another thing to dream with God. otra cosa es soñar con Dios. So take a moment right where you're at Así que tómate un momento ahí donde estás and ask the Father, y pídele al Padre: what's your dream for my life? Padre, ¿cuál es tu sueño para con mi vida? Y escucha, Él te va a hablar. No hay nadie como tú, Señor. Una cosa que yo sé es lo mismo en Estados Unidos, pero Argentina necesita gente
que son en el ministerio pero no trabajan en una iglesia. Necesito políticos que aman a Dios. Necesito gente que trabaja en los bancos que aman a Dios. Necesito managers of business Necesito administradores de empresas that love Jesus. que amen a Jesús. Argentina needs amazing athletes who love Jesus. Argentina necesita atletas impresionantes que amen a Jesús. Necesita ingenieros que aman a Jesús. No puede pensar que el ministerio es en una iglesia. El ministerio es en tu corazón y no me importa dónde va. Tú estás llevando el ministerio del reino de Dios. Y este mundo necesita tu vida. Necesita vidas adelante del Señor. Señor, te doy gracias en esta noche por los sueños que nos están dando. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Que nos van a hacer todo que necesitamos hacer. It will do everything that we need done. Hará lo que sea que necesitemos que sea hecho. It's your faithfulness. Es tu fidelidad. It's your faithfulness. Es tu fidelidad. Solo una vez, ¿me puede cantar eso conmigo? Yo no sé si ustedes saben esta canción, pero va: tu fidelidad es grande. Cántalo sobre tus sueños. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Someone once told me, Alguien una vez me dijo: the secret to the calling for your life. el secreto para el llamado en tu vida. Who wants to know exactly what God has called them ¿Quién to? quiere saber qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Exactamente lo Pero que Dios te llama. exactamente. ¿Quién Exactamente. quiere saber? Levanta el mano. Si quieres saber, yo te voy a decir a todo. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, dime que están listos. Dime que sí. Bueno. Una persona me dice eso. Do what you love Haz lo que amas and love God while you do it. y ama a Dios mientras lo haces. Do what you love Haz lo que amas and love God while you do it. y ama a Dios mientras lo If haces. you can't love God while you're doing what you're doing, Si no puedes amar a Dios mientras estás haciendo lo que estás haciendo, stop. detente. Porque es pecado. Pero Dios tiene una llamada por tu vida. Él tiene destino. Y está adentro de las cosas. It's inside of your passions. Y está dentro de tus pasiones. ¿Me entiendes?